estaba viniendo a mi mente una imagen sobre qué sería el último día que tú estuvieras en esta tierra, cuando todo el mundo te viera ahí enfrente, en el último día que te estuvieran viendo tu cuerpo ahí enfrente. Yo me imaginaba dos cosas muy importantes que pueden decir sobre ti o sobre una persona o sobre mí. Sabe, a mí no me gustaría que ese último día en que me vieran las personas tendidas en la despedida de este mundo, mi vida fuera de advertencia. No me gustaría que fuera de advertencia, no me gustaría que las mamás les dijeran a sus hijos, mira, viste cómo fue ella, no vivas como ella, no actúes como ella, no pienses como ella, no hagas lo que ella hizo, no hagas lo que él hizo, no vivas como él lo hizo, no actúes, no pienses, no lo hagas porque vas a terminar como él o como ella. ¿Sabe? Pero también me ponía a pensar qué me gustaría que dijeran de mí o piense usted qué le gustaría que dijeran de usted en ese último día. A mí me gustaría que mi vida fuera un ejemplo. Me gustaría que cuando me vieran las mamás les dijeran a sus hijos o a sus jóvenes, mira, sé cómo ella fue. Mira, piensa como ella pensaba. Actúa como ella actuaba. Haz las cosas como ella lo hacía. Impúlsate como ella lo fue. Dalo todo como ella lo hizo porque marcó algo en mi vida. Qué bonito que ese último día las personas que estén ahí hablen así y vean tu vida como un ejemplo. Un ejemplo de cómo vivir, un ejemplo de cómo hablar, un ejemplo de cómo fuiste, cómo pensaste, un ejemplo de que marcaste algo en esta tierra. Pero qué triste sería que tu vida fuera una advertencia. Ahora hay que pensar cómo te gustaría que fuera ese último día en tu despedida, una advertencia o un ejemplo para la vida. Saben, el 90% de las personas mueren sin haber conocido el propósito para que vinieron a este mundo. El 90% de las personas nunca encontraron su propósito en esta tierra. Nunca conocieron su perfecta voluntad en esta tierra. Nunca supieron, nunca conocieron tal vez sus dones. Pero me maravillo de la palabra de Dios. Cuando conoces a Dios, Él te va revelando todo ese ser que hay dentro de ti. Leyendo Romanos capítulo 12, versículos 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma palabra nos está diciendo, renuévense. Solamente a través de mí van a poder lograr tener entendimiento. La palabra nos está diciendo que solamente en Dios, solamente conectados a Él, vamos a poder confirmar esa perfecta voluntad, esa agradable voluntad, esa perfecta existencia, ese perfecto don que tú tienes en su interior. Dice la Biblia que solamente renovando nuestro entendimiento por medio de las Escrituras podremos conocer esa voluntad perfecta, ese propósito por el cual viviste. Y solamente el 10% de la humanidad lo está descubriendo. Quiere decir que el 10% de la humanidad realmente vivió y el 90% solamente sobrevivió. La palabra dice que no nos conformemos a este siglo, que si nos conformamos a este siglo, si seguimos una vida natural sin buscar la presencia de Dios, sin buscar el Espíritu Santo, nunca lograremos entender. Porque dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra está diciendo que si vivimos sin Dios no vamos a lograr comprender el entendimiento de las cosas, solamente eso lo da el Espíritu de Dios. Dice la Biblia aquí más adelante en Primera de Corintios, estaba leyendo un pasaje tan interesante, dice en Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando conoces la verdad, cuando conoces a Jesucristo, cuando caminas en su agradable voluntad, cuando obedeces la palabra de Dios, entonces logras entender el propósito de tu vida. Logras entender por qué, cómo Dios hizo la secuencia al ponerte en el vientre de tu madre. Logras entender para qué fuiste formado. Logras entender qué hay dentro de ti. Logras entender por qué estás respirando. Logras entender los colores del cielo. Logras entender el propósito de la enseñanza de la vida. Todo lo que sucede, tú lo conectas a un propósito, a una voluntad. Tener el Espíritu de Dios, hermanos, eso es lo mejor que te puede suceder. Eso es vivir. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Simplemente si no estamos en la verdad, estaremos en la mentira. La gente camina en lo natural, camina en la mentira y nunca descubre su verdadero propósito. Y al no entender su verdadero propósito, serán desdichados, serán infelices, las cosas no le lograrán esa satisfacción que solamente el Espíritu Santo no lo puede dar. ¿Sabe? Es muy diferente leer a entender. La palabra de Dios dice que el propósito de renovar nuestra mente es para que logramos entender el propósito de nuestra vida. Cuando una persona lee las Escrituras en lo natural, no las logrará comprender, no las entenderá, solamente leerá. Pero entender es maravilloso, es comprender la técnica, es comprender esos como armazones que se van armando, vas armando en tu corazón esa voluntad por el cual fuiste hecho. Pero para lograr entender el propósito de tu vida y entender las Escrituras y comprender a Dios es solamente por su Espíritu. Dice en 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, esas subirán al corazón del hombre. Mire qué maravilloso, Dios nos está diciendo lo que nunca vimos, lo que nunca escuchamos, lo que nunca lograríamos entender, solamente por medio del Espíritu, Dios las hará subir al corazón del hombre. Dice, eso es lo que Dios ha preparado para los que aman. Estoy leyendo 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios se la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que mora en él, el Espíritu de Dios que mora en él, el Espíritu de aquel que lo creó que mora en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice en el capítulo 12, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué hermoso que logres entender lo que ha sido hecho para ti, lo que ha sido concedido para ti. Solamente de la mano de Dios vamos a poder renovar nuestra mente y vamos a comprender nuestro verdadero propósito. Yo lo invito que siga conectado con el Espíritu, que siga conectado con las Escrituras, porque dice la palabra que conoceremos la verdad y solamente en esa verdad seremos libres. Dios me los bendiga y continuaremos aprendiendo más sobre el proceso de renovación en el próximo video.